Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal, donde desmenuzamos todo lo que amamos del mundo del espectáculo turco. Si eres tan fanático como nosotros de las series, las comedias románticas y por supuesto, de esas parejas que nos hacen suspirar, estás en el lugar correcto. Hoy vamos a hablar de un momento que hizo temblar Internet, que encendió las redes sociales y que, seamos honestos, hizo que más de uno soñáramos con un Kerem Bürsin cantándonos al oído. Ese momento icónico donde Hande Erçel alucina que Kerem le canta un romance turco al rojo vivo. Vamos a sumergirnos en el contexto, la escena, los detalles que probablemente pasaste por alto y, por supuesto, la reacción del público. Prepárense para un viaje lleno de análisis, fangirling y, quizás, uno que otro suspiro. Y antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana sobre tus actores y actrices favoritos, análisis de series, noticias y todo lo que necesitas para estar al día con el mundo turco. Así que únete a nuestra familia y dale al botón de suscribirse. Ahora sí, vamos al grano. El momento en cuestión, como muchos de ustedes sabrán, proviene de la serie Sen Kalkapm, que en español conocemos como Love is in the air. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella, y eso, por supuesto, se tradujo en una legión de fans que estaban absolutamente obsesionados con su relación. No solo su talento individual brillaba, sino que la forma en que interactuaban, la chispa que saltaba entre ellos, era algo que traspasaba la pantalla y tocaba el corazón de la audiencia. Era una magia difícil de ignorar, un ingrediente secreto que catapultó Sen Kalkapm al estrellato internacional. La serie en sí misma es una joya dentro del género de la comedia romántica turca. Ofrece una trama atractiva, llena de giros inesperados, personajes entrañables y, por supuesto, una banda sonora que te transporta directamente a Estambul. Pero más allá de los elementos técnicos y narrativos, la serie destacaba por la autenticidad que Hande y Kerem aportaban a sus personajes. No era solo una actuación, era una conexión genuina que se traducía en la pantalla, haciendo que cada escena fuera creíble y emotiva. La escena que vamos a analizar hoy es particularmente memorable porque, bueno, es puro fanservice, pero del bueno. Erçel, como se conoce a la pareja de la serie, están en un momento de tensión romántica, esa etapa donde la atracción es palpable, pero aún no han dado el paso definitivo. Hande, interpretando a Eda, se encuentra en una situación donde su mente empieza a jugarle malas pasadas. Kerem, como Serkan, está ahí con esa mirada que derrite hasta el Polo Norte y la tensión es tan fuerte que Eda empieza a fantasear. Es un momento crucial en su relación, un punto de inflexión donde el deseo y la incertidumbre se entrelazan, creando una atmósfera cargada de anticipación. Y es ahí donde la magia ocurre. En su cabeza, Kerem se acerca lentamente con esa sonrisa pícara que lo caracteriza y comienza a cantarle al oído un romance turco. No es una canción cualquiera, es una melodía cargada de sentimiento, con letras que hablan de amor profundo, de anhelo y de conexión. La cámara enfoca el rostro de Hande mostrando una mezcla de sorpresa, deseo y pura felicidad. Es un close-up magistral que captura la esencia de la emoción que Eda está experimentando. Podemos ver el brillo en sus ojos, la leve ruborización en sus mejillas, la sutil tensión en sus labios. Todo en su rostro grita deseo y esperanza. Ahora, detengámonos un momento en la canción. Si bien no es una canción real que Kerem esté cantando en ese momento específico, la melodía y el estilo recuerdan a esos clásicos románticos turcos que te tocan el alma. Esas canciones que suenan en las bodas, en las películas románticas y que inevitablemente te hacen pensar en el amor verdadero. La elección de un estilo musical tan icónico es crucial para entender el impacto de la escena. No es simplemente una canción, es una declaración de intenciones, una forma de expresar el profundo anhelo de Eda por Serkan. Es una ventana a su corazón, un reflejo de sus deseos más profundos. La música turca, en particular sus baladas románticas, tiene una capacidad única para transmitir emociones. Están impregnadas de melancolía, de pasión, de anhelo y de una profunda conexión con el alma. Incorporar este elemento a la escena no solo la enriquece, sino que también la hace más auténtica y relatable para la audiencia. Quienes conocen y aman la música turca pueden sentir la familiaridad y la emoción que evoca, mientras que aquellos que no la conocen tienen la oportunidad de sumergirse en un mundo de sonidos y sentimientos nuevos. Pero lo que realmente vende la escena, más allá de la melodía y la letra imaginaria, es la actuación de Hande y Kerem.
La forma en que Kerem se acerca, su mirada intensa y la suavidad de su voz, hacen que la fantasía de Eda sea completamente creíble. Es un baile delicado entre la realidad y la imaginación, donde Kerem logra transmitir la intensidad de los sentimientos de Serkan sin decir una sola palabra. Su lenguaje corporal, su expresión facial, la forma en que sostiene la mirada de Hande, todo contribuye a crear un momento de pura magia. Y Hande, con su expresión vulnerable y a la vez llena de esperanza, nos permite sentir lo que ella está sintiendo. Podemos entender su deseo, su anhelo y su miedo a dar el paso. Su actuación es sutil pero poderosa, transmitiendo la complejidad de las emociones de Eda de una manera que la hace humana y relatable. No es solo una actriz interpretando un papel, es una mujer que está experimentando el amor en toda su complejidad. La escena está cargada de simbolismo. El hecho de que sea una fantasía o una alucinación, indica que el deseo de Eda es tan fuerte que está empezando a afectar su percepción de la realidad. Ella quiere tanto a Serkan que su mente crea esta situación perfecta, este momento mágico donde él le expresa su amor de la forma más romántica posible. Es una manifestación de su anhelo, una proyección de sus deseos más profundos. La fantasía se convierte en una forma de escapar de la incertidumbre y la realidad, un lugar seguro donde puede permitirse soñar con un futuro junto a Serkan. Y la reacción del público no se hizo esperar. Las redes sociales explotaron con comentarios, GIFs y vídeos editados de la escena. Fans de todo el mundo compartieron su amor por Edse y su deseo de que la fantasía de Eda se hiciera realidad. La escena se convirtió en un meme, en un símbolo de la química innegable entre Hande y Kerem. La gente no solo estaba reaccionando a la escena en sí, sino también a la conexión que percibían entre los actores. La fantasía de Eda se convirtió en la fantasía de los fans, un deseo colectivo de ver a Hande y Kerem juntos, tanto en la pantalla como fuera de ella. Pero, ¿qué hace que esta escena sea tan especial? ¿Por qué resonó tanto con el público? Creo que la clave está en la autenticidad. A pesar de ser una fantasía, la escena se siente real. La conexión entre Hande y Kerem es palpable, y eso permite que los espectadores se identifiquen con la emoción de Eda. Todos hemos tenido esa fantasía, ese deseo de que la persona que nos gusta nos exprese su amor de una manera romántica y apasionada. Y esta escena nos permite vivir esa fantasía a través de Eda. Es una forma de experimentar el amor y el romance de una manera vicaria, de sentir la emoción y la anticipación sin tener que enfrentar la incertidumbre y el riesgo. Además, la serie en sí misma es una comedia romántica que juega mucho con los clichés del género. Y esta escena, aunque sea una fantasía, los abraza por completo. Tenemos el galán que parece inaccesible pero que en el fondo está enamorado, la protagonista que es fuerte e independiente pero que también tiene su lado vulnerable, y el momento romántico que nos hace suspirar y desear que nos pase lo mismo. Los clichés funcionan porque conectan con nuestras expectativas y deseos. Nos gusta ver las historias que conocemos y amamos, con los elementos que nos hacen sentir bien y nos dan esperanza. Pero más allá de los clichés, la serie también tiene su propia identidad. La química entre Hande y Kerem es innegable, y eso eleva la serie a otro nivel. Su actuación es natural y creíble, y eso hace que nos conectemos con sus personajes de una manera más profunda. No son solo personajes en una pantalla, son personas reales con las que podemos identificarnos y con las que podemos empatizar. Volviendo a la escena en particular, es importante destacar la dirección y la edición. La forma en que la cámara se mueve, la iluminación y la música contribuyen a crear una atmósfera romántica y mágica. La edición es fluida y dinámica, y eso hace que la escena sea aún más atractiva visualmente. Cada detalle está cuidadosamente pensado para maximizar el impacto emocional de la escena. La iluminación suave y cálida crea un ambiente íntimo y romántico, mientras que la música subraya la emoción y la anticipación. La dirección de la escena es magistral, utilizando primeros planos para capturar las expresiones faciales de Hande y Kerem, y planos más amplios para mostrar su lenguaje corporal y la tensión entre ellos. La edición es fluida y dinámica, creando un ritmo que mantiene al espectador enganchado y permite que la emoción se construya de manera gradual. En resumen, la escena donde Hande alucina que Kerem le canta al oído un romance turco al rojo vivo es un momento icónico de Senkal Kapm, que resonó profundamente con el público. Es una fantasía romántica que se siente real gracias a la química innegable entre Hande y Kerem, la dirección y la edición cuidadosa, y la elección de un estilo musical que evoca el amor verdadero. Es un momento que captura la esencia del amor y el romance,
y que nos permite soñar con un futuro donde nuestros propios deseos se hagan realidad. Y ahora, hemos llegado al final de este análisis. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de una de las escenas más memorables de Senkalkam. Analizamos el contexto, la escena en sí, la reacción del público y los elementos que la hacen tan especial. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Realmente apreciamos que dediquen su tiempo a ver nuestros vídeos. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis y que les haya dado una nueva perspectiva sobre esta escena icónica. Nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál fue su reacción cuando vieron esta escena por primera vez? ¿Qué es lo que más les gusta de la relación entre Andy y Kerem? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y antes de despedirnos, recuerden que si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a nuestro canal. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que sabemos que les encanta. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Adiós.